Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15, fracciones cuarta y sexta de la Ley de Comercio Exterior y se adiciona el artículo 283 cuater a la Ley Federal del Trabajo en materia de certificación laboral para la agroexportación y protección de los ecosistemas forestales. El dictamen considera la iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal el 11 de marzo del año en curso. Se le dio primera lectura en la sesión matutina de hoy. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consultó a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. Gracias. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consultó a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. Gracias. En esa virtud se concede el uso de la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para presentar el dictamen a nombre de la misma comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado de la República, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Le agradezco mucho, senadora presidenta. Quiero arrancar compartiendo con mis compañeras y compañeros senadores que esta mañana que discutimos el asunto que hoy ponemos a su consideración a través de este dictamen, logramos una votación unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que tengo el privilegio de presidir, y que, dicho sea de paso, son todas las fuerzas políticas aquí dignamente representadas en el Senado de la República. Una votación unánime respecto a temas que nos unen y que siempre hay que celebrarlos y enaltecerlos. Hay manos que sostienen a este país todos los días, pero que no han sido visibilizadas. Manos curtidas por el sol, por la tierra, por el esfuerzo que empieza antes de que amanezca y termina cuando el cuerpo queda exhausto. Y esas son las manos de las y los campesinos mexicanos. En Zacatecas, como en el resto de los estados de nuestro país, sabemos bien lo que significan esas jornadas, sabemos lo que significa vivir de la tierra, depender del clima, sembrar con esperanza y cosechar en muchas ocasiones, lamentablemente, con incertidumbre. Sabemos que detrás de cada alimento que llega a nuestra mesa hay historias de sacrificio, de dignidad y también de abandono. Hoy estamos frente a una decisión y frente a un dictamen que no solamente son cuestiones de carácter técnico, sino temas de la agenda nacional profundamente humanos, porque el campo mexicano no puede seguir siendo el motor económico que exporta riqueza, mientras quienes lo hacen posible viven sin derechos básicos. Las cifras no mienten, pero tampoco alcanzan a dimensionar la deuda histórica que tenemos con las y los productores en nuestro país. Cerca de 3 millones de personas trabajan en actividades agrícolas en México y más de 8 de cada 10 lo hacen en la informalidad, sin acceso a seguridad social, sin protección, sin certeza. Esto significa jornadas bajo el sol sin atención médica garantizada. Significa accidentes laborales sin respaldo o sin protección en materia de salud, enfermedades sin tratamiento, vejez sin pensión. Significa que quienes alimentan a México no tienen garantizado su propio bienestar. Aún así, esas son las manos que alimentan a nuestro país. El sector agroalimentario representa más del 9% del Producto Interno Bruto y genera miles de millones de dólares en exportaciones cada año. Miles de millones de dólares en exportaciones. Solo en enero de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que la balanza comercial agropecuaria y pesquera registró un saldo positivo de 658 millones de dólares, siendo este el nivel más alto en los últimos 5 años. México, nuestro país, es potencia en productos como el aguacate y los frutos rojos, entre otros,
que cruzan fronteras y llegan a los mercados más exigentes del mundo, con exportaciones que son superiores a los 3.500 millones de dólares y que generan más de 300,000 empleos. El aguacate, solo por poner un ejemplo, genera una cadena de valor que dinamiza nuestra economía. Más del 80% de este producto, su destino principal es Estados Unidos, seguido por Canadá, por Japón, España, Honduras, entre otros países. En cuanto a los frutos rojos, por poner otro ejemplo, son estratégicos en el comercio internacional. En el año de 2023, estados como Michoacán, Jalisco, Baja California tuvieron una producción de 1,150 millones de toneladas. 1,150 millones de toneladas de frutos rojos. Lo anterior significa la expansión agrícola como factor de presión en ecosistemas donde persisten prácticas productivas de baja sostenibilidad, aunado a irregularidades en el ordenamiento y control del uso de suelo, así como esquemas productivos que reproducen la informalidad laboral y carencias en condiciones dignas de trabajo. Pero hay una contradicción que no podemos seguir consintiendo. El éxito económico no puede construirse sobre la precariedad laboral. El dictamen que hoy ponemos a su consideración propone una reforma integral que articula política laboral, comercial y ambiental con el propósito de garantizar que el crecimiento del sector agroalimentario se sustente en el respeto efectivo de los derechos de las personas trabajadoras del campo y en la preservación de nuestros recursos naturales. De tal suerte, compañeras y compañeros senadores, que este dictamen plantea algo tan elemental como justo, que el crecimiento del campo vaya acompañado de derechos, que cada producto que México exporta lleve consigo la garantía de que fue producido en condiciones dignas. Por eso no tenemos duda, las y los integrantes de la Comisión de Trabajo, que habremos de contar con su voto a favor. Muchísimas gracias por su paciencia, senadora. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para presentar el dictamen a nombre de la misma comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Adelante, senador. Bueno, es un dictamen que atiende una contradicción que el Estado mexicano busca resolver para uno de los sectores más